6 de marzo de 1914, 5 días después de la muerte de nuestro mentor y maestro Jorge Newbery, decidimos homenajearlo en el Globo Centenario. Nos elevamos sobrepasando la altura esperada, y esto nos hizo pensar que entrenándonos duramente y permaneciendo muchas horas en el aire, lograríamos compartir los laureles del triunfo, cruzando la cordillera junto a mi compañero, el teniente Zuluaga. Si así no fuera, compartiríamos las consecuencias de la derrota, que serían, sin duda alguna, la muerte. Para marzo de 1914, Jorge Newbery estaba muerto. Había desaparecido intempestivamente, prematuramente de escena, el personaje más importante de la aeronáutica argentina y aquel que se había propuesto y había exhibido a la sociedad por primera vez el deseo de cruzar la cordillera de los Andes volando. Pero no obstante la desaparición de Newbery, la idea del cruce aéreo de los Andes estaba más arraigada que nunca, porque dos de sus contemporáneos, de alguna manera también sus discípulos y claramente sus emuladores, Eduardo Bradley y Ángel María Zuluaga, habían tomado el guante para llevar adelante esta hazaña. Ahora, ¿cómo iban a hacerlo? Estaban transitando en terreno completamente virgen. Planificaron su cruce de los Andes a partir del conocimiento disponible en aquella época. Me refiero a los registros meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional, los pocos libros que pudieron conseguir sobre lo que se consideraba aerología de bibliotecas europeas y también la técnica y la práctica que progresivamente iban adquiriendo a partir de los vuelos que iban realizando en globos en Buenos Aires. En 1914, uno y otro, Bradley y Zuluaga, se aplicaron a estudiar sistemáticamente meteorología, geografía, medicina y, por supuesto, el diseño, las performances, la técnica de la aeronave con la que pretendían realizar el vuelo. Este estudio se hizo de manera autodidacta, sin ninguna escolástica, sin ningún academicismo, más que la propia curiosidad y el acceso a los pocos libros que podían conseguir. A lo largo de este capítulo vamos a ir viendo de qué forma fue evolucionando, mejorando y consolidándose el mecanismo de formación de personal aeronáutico en la República Argentina. Cómo de inexistencia total de planes de estudio pasamos a un sistema completamente regulado y eficiente en el cual ningún aspecto de la capacitación o del entrenamiento queda librado al azar. Personas pueden ser piloto a partir de los 16 años para el curso de planeador, a partir de los 17 años para el curso de avión, y no hay edad máxima siempre y cuando tu psicofísico esté apto. Este es el avión escuela que tenemos hoy junto con un Piper PA-11. Este avión se hizo en la fábrica de Chincul en San Juan en el año 1980. Es el que tenemos ahora por excelencia en la mayoría de los aeroclubes o escuelas de vuelo como entrenador básico para el curso de piloto privado. El aeroclub te va a brindar el inicio de la carrera de piloto para ser después piloto profesional o piloto de transporte de línea aérea. De este aeroclub ya hay varios que ya se han jubilado en aerolíneas internacionales y nacionales.
Yo he tenido compañeros cuando yo tenía 20 años, que empecé en mi curso de piloto privado, que hoy están volando en aerolínea argentina, austral o en el extranjero. El aeroclub te inicia como piloto privado, vos seguís juntando horas en el aeroclub hasta la de piloto comercial. Una vez que llegan a las 1000 horas, pueden ya entrar a una aerolínea, que es lo que nos están exigiendo por autoridad aeronáutica en la Argentina. Cada país regula el ingreso a las aerolíneas. Nosotros en Argentina no se admiten extranjeros y se admiten con 1000 horas. Chile admite extranjeros y con 250 horas. En 1912, Luis Sáenz Peña firmó el decreto de creación de la Escuela Militar de Aviación sobre la base de instalaciones y profesores que generosamente había brindado el Aeroclub Argentino. Los reglamentos establecían que para recibir su brevet, los aspirantes a piloto aeronauta debían efectuar diversos cursos técnicos y prácticos en un plan de estudios que constaba de conocimientos de meteorología, aeroestación, aviación, fotografía aplicada a los reconocimientos aéreos y levantamientos topográficos. Diversos métodos de señales y comunicaciones, lectura de cartas y conocimientos generales de mecánica, así como principios de construcción de aparatos y manejo de motores. Así, la Escuela de Aviación Militar se constituía en la institución educativa militar de vuelo en Argentina. Hace 100 años, cuando Bradley y Zuloaga hicieron su cruce de la cordillera de los Andes, no había intervención del Estado en la aviación. O si existía, era muy tangencial, muy residual, muy poca. Alejandro, ¿cómo ves la intervención del Estado en estos momentos? La Administración Nacional de Aviación Civil es la autoridad aeronáutica del Estado Nacional que se encarga de regular las normas, de fiscalizar, de certificar todas las actividades aeronáuticas, aerocomerciales, de la aviación general, deportivas, todo lo que tiene que ver con la infraestructura aeronáutica y servicios de navegación aérea. Bradley y Zuloaga tenían sus brevets de globonautas expedidos por el Aeroclub Argentino, finalmente una asociación civil sin fines de lucro. Hoy, ¿quién otorga las licencias y certificados de competencia o habilitaciones para el ejercicio de las actividades propias del personal aeronáutico? La autoridad aeronáutica, la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, es la encargada de emitir las licencias y luego de las licencias las distintas habilitaciones que tiene cada licencia, cada certificado. Seguí realizando ascensiones con el objeto de entrenar. Comprobábamos a cada paso junto a mi acompañante Zuloaga la resistencia de los materiales y de nuestro cuerpo. La altura máxima alcanzada fue 7000 metros. El organismo resistió admirablemente. Salvo en los primeros momentos que por la brusquedad del ascenso, el corazón llegó a marcar 134 pulsaciones por minuto. Cuando en 1969 le preguntaron a Neil Armstrong cómo había sido aterrizar con su módulo lunar en la Luna, él dijo que el alunizaje había sido exactamente igual a como lo había ensayado en su simulador. El componente de entrenamiento es fundamental para todo tipo de misiones aeronáuticas y espaciales. Y también en esta hazaña de cruzar la cordillera de los Andes en globo, hubo un componente de entrenamiento equivalente o adaptado a su tiempo. Unos meses antes de iniciar el cruce de la cordillera, Eduardo Bradley se preparó para la hazaña con ascensiones y vuelos de larga duración que lo llevaron a estar en vuelo hasta 28 horas de manera permanente y hasta 1000 kilómetros de distancia uniendo Argentina con Brasil. La tecnología cambió, incluso cambió hasta nuestros días, pero el patrón de desarrollo sigue siendo exactamente el mismo. No se encaran aventuras ni hazañas sin un previo estudio y un previo entrenamiento y una previa preparación para ellas.
Esta es la primera foja de calificaciones que él tiene. Y bueno, a él le ponen una mala nota realmente, a él le ponen una mala nota. Es difícil de averiguar qué problema tuvo con el jefe. Zuluaga era un hombre que no se iba a quedar callado, ¿no es cierto?, ante un jefe que lo tratara mal, ante un jefe que cometiera alguna injusticia. O sea, era un hombre de agallas, un hombre que de ir al frente, y tiene varios de esas actitudes durante toda la carrera, ¿no? Él no se calla y cumple con su voluntad, cumple con lo que él considera que está justo. Él, como yo digo, es un hombre, el típico latino, ¿no? El típico. Nosotros los argentinos tenemos muchas personalidades de esa característica, que sabemos que las leyes están hechas por los hombres y que los hombres las pueden cambiar. Y cuando las leyes no están justas, evidentemente tampoco es obligación cumplirlas. Era así, ¿no? Ese era Zuluaga. Él con Bradley hacen, yo creo, una muy buena sintonía, y creo que deben haber, hacen una de las primeras navegaciones, una de las primeras ascensiones en altura, que muy importante, baten un récord de altura los dos, y yo creo que ahí ya hay una gran afinidad, y no sé si ahí deben haber empezado ya a hablar del cruce de los Andes. Se hacen muy amigos. De todos modos, eso quiero dejarlo bien asentado. El que era el maestro de la aeroestación era Bradley. Zuluaga era su segundo, ¿no es cierto? Pero Zuluaga ponía a esa empresa, ponía su jerarquía ya de oficial, de teniente primero, capitán, sus contactos con las autoridades y los permisos para poder realizar la empresa. Bueno, la historia en la familia de que el bisabuelo había sido el primero en cruzar la cordillera de los Andes en globo siempre fue una historia muy pesada que nos contaba mi mamá y que era como un gran logro familiar, ¿no? Yo creo que a muchos de mi familia, el hijo o sea, mi abuelo también volaba en planeador, de mis tíos varios volaban, y creo que esto, los que lo llevamos en la sangre, es un impulso muy fuerte. Entonces, la historia esta, de a poquito, me fue llamando más la atención, y ver cómo fue, y ver lo que significó el dejar a la familia y el dejar las actividades y el trabajo y todo por un sueño que ahora que soy más grande me doy cuenta de lo imposible que era, o sea, el gran desafío que era. También el empezar a ver y empezar a conocer un poquito más de los detalles de la historia y ver que realmente era un sueño y que no era el loco del aire, porque para muchos de la familia era el loco del aire, pero después, cuando me puse a leer un poco, me di cuenta que antes de hacer ese vuelo, él había hecho el récord mundial de altura, que había hecho el récord de permanencia y el vuelo más largo en globo registrado, o sea, había salido de Buenos Aires y llegó a Brasil. Había una preparación y una pasión por volar y por ir un poquito más arriba y más alto y más lejos, que es lo que nos pasa a todos los que volamos. Nos apasiona el llegar un poquito más alto y un poquito más lejos. Y bueno, cuando uno tiene, no sé si la suerte o la desgracia de llevar eso en la sangre, esa inclinación es muy fuerte. Entonces yo siempre me identifiqué de alguna manera con el bisabuelo, y cuando yo veo que él dejó a su hijo y a su mujer y se fue a intentar este sueño, realmente lo justifico. Y lo vivo muchas veces en mi casa, con mis hijos, con mi familia, que cuando uno quiere ir a volar, siempre salta, ¿no? Alguno que dice, pero mirá, que tenés hijos, que tenés esto, que tenés... Y bueno, pero también soy yo así, la naturaleza es así, yo necesito volar.
necesito volar, muchas veces necesito volar. Cuando tengo muchas complicaciones y extraño volar, realmente no hay otra cosa que me haga mejor que estar, en mi caso, con mi parapente o con un planeador abajo de una nube, solo en silencio, mirando esa fuerza, esa energía del aire que sube y las corrientes que suben y bajan y que uno puede aprender a leerlas y de repente estar a miles de metros suspendido y mirando nomás. Aquí tengo la alegría, la inmensa alegría de mostrarles la barquilla con la cual Eduardo Bradley y Ángel Zuluaga cruzaron la cordillera de los Andes. Quiero que ustedes se imaginen el resto de la estructura que en estos momentos no podemos mostrar, cómo se unen los elementos para conformar el globo aerostático. Este gran y fuerte aro de madera sustenta no solamente las sogas que van aferradas en la barquilla, donde van los globonautas, sino que también de aquí parten sogas de igual calibre y de las mismas características que van unidas. Ustedes tienen que imaginar el gran globo en la parte superior, conformando de esa forma una estructura absolutamente uniforme, versátil, y que tiene esa flexibilidad de volar y de aterrizar, estando indemnes tanto la barquilla con sus ocupantes como el velamen. Y hay algo muy interesante que ustedes están viendo en las imágenes, que es esta pesada ancla. ¿Por qué? Porque el globo no tiene forma de frenar. El globo no solamente es indirigible, sino que al momento de tocar tierra, los avesados aeronautas necesitan frenar de alguna forma. Esa forma era arrojando por la borda el ancla, que inmediatamente se clavaba tanto fuera en roca, tierra y lo que fuera, y iba frenando la velocidad del globo hasta detenerlo por completo. Actualmente las barquillas se siguen fabricando, como les decía inicialmente, en mimbres de ratán, incluso mucho más livianas que estas, buscando justamente que con globos más pequeños se pueda volar con mayor facilidad. Finalmente, en los primeros días del mes de febrero de 1916, se solicitaba al Aeroclub Argentino la autorización necesaria para llevar a Chile los globos Eduardo Newbery y Teniente Origone, con los que realizaríamos nuestra tan ansiada prueba. Se organiza en Santiago de Chile, son los chilenos los que tienen la iniciativa, organizan el primer Congreso Panamericano de Aeronáutica, que ya se habían realizado en otros países del mundo. Y Chile tiene la iniciativa y viene Enrique Santos Dumont, ingeniero Santos Dumont, que era la autoridad en ese momento máxima mundial de la aviación, y viene a presidir ese congreso. Entonces en esa convocatoria a Santiago de Chile va el que estaba director de la Escuela de Aviación, teniente coronel Alejandro Obligado. Él va en representación del Ministerio de Guerra y a cargo de la Comisión Argentina.
y va también el presidente del Aeroclub, que era el ingeniero Alberto Macías, y van ya como invitados, van Eduardo Bradley y Ángel María Zuluaga. También va el capitán Pedro Sane. Esos son la comitiva oficial. Y ellos es como que se hacen invitar. Pero Zuluaga, él pide la autorización al Ministerio de Guerra y está el expediente en el cual solicita autorización para llevar el globo y hacer el cruce de los Andes en globo. O sea, y se consigue esa autorización. O sea, Bradley era el diestro, ¿no es cierto?, el conocimiento, el conductor del globo, pero el autor, digamos, legal, o sea, el que hizo todos los trámites legales para que los autorizaran a llevar el globo y a realizar esa tentativa, es Zuluaga. En breve se ausentará para Chile el prestigioso piloto de globos don Eduardo Bradley, quien, como es sabido, se propone hacer la travesía aérea de los Andes con el esférico Eduardo Newbery del Aeroclub Argentino. Faltan al arriesgado piloto elementos importantes que actualmente gestiona del Ministerio de Guerra, pero confiamos en que la importante prueba será debidamente secundada por las autoridades, facilitando a su iniciador los materiales solicitados a fin de que sea un hecho la travesía de los Andes. Yo estoy convencido de que Eduardo Bradley era un soñador, ¿sí? Lo que pasa es que hay soñadores que sueñan irrealidades y hay soñadores que se juegan todo en el intento de lograr ese sueño. Creo que el vuelo, la experiencia del vuelo libre, de este tipo de vuelo, te genera esa visión, ¿sí? Uno cuando está en un lugar encerrado, entre cuatro paredes, el mundo se resume a esas paredes. Cuando de repente uno sube a la terraza de ese edificio, el mundo se resume al horizonte que uno mira. Cuando uno deja de tener los pies en la tierra y ve que puede llegar a otros lugares en un planeo, ¿sí?, o en un vuelo, en algo que te levanta y te lleva, se amplía el horizonte. Hoy, para mucha gente es normal despertarse en Buenos Aires, trabajar en Santiago de Chile y dormir en Buenos Aires, ¿sí? Hay muchos vuelos diarios en aviones que tardan 1 hora y media. En ese momento era una odisea. Yo creo que Eduardo era un gran soñador y que no le importaba nada lo que opinaban los demás respecto a sus locuras y se las jugaba, pero como no fue un tonto, el tipo estudió, se dedicó mucho tiempo a prepararse, a entrenarse físicamente, mentalmente y a estudiar las condiciones que rigen el aire, ¿sí? Pues estudió mucha meteorología, logró hacer una cosa que parecía imposible y que se demostró que es posible, ¿no? Es posible. Después la gente lo repitió y hoy se repite muchas veces por día en aviones gigantes que también el que diseñó el primer avión seguramente le habrán dicho todo tipo de ridiculeces, ¿no? Que era imposible, etc. Para mí Eduardo era un soñador que le ponía mucha cabeza y se comprometía el 100% en realizar ese sueño. Bradley y Zuluaga habían completado su proceso de formación, habían logrado escutir, agotar aquellos límites del conocimiento aeronáutico que estaba a su alcance, estaban física y mentalmente en las mejores condiciones para iniciar esta epopeya. Y así, con 2 globos que habían logrado obtener, el Eduardo Newbery y el teniente Origone, emprendieron su viaje en ferrocarril a Santiago de Chile. No iban a cualquier contexto, iban a la Conferencia Panamericana de Aeronáutica que se estaba realizando en esa capital sudamericana. Y allí, en esa conferencia, iban a anunciar su deseo de cruzar la cordillera de los Andes por aire. Era como quemar las naves, ya no había vuelta atrás, no solo porque su empresa no lo permitía, sino porque a partir de ese momento iba a estar en juego su propio honor. Y no era solamente el honor individual de 2 personas, era todo el honor colectivo de la República Argentina.
pesaba sobre los hombros de esas personas una masa, quizá tan grande como la propia cordillera de los Andes.